Muy buenas tardes. La mayoría de las Cortes de Castilla y León, con los votos de PP y Vox, ha aprobado hoy la ley por la que se garantiza la prestación de los servicios esenciales en la comunidad. El objetivo, dicen desde la Junta, es que haya acceso en condiciones de igualdad en todo el territorio. Desde hoy, los servicios que actualmente se prestan en sanidad, educación y servicios sociales quedan blindados por ley, y eso significaría que siempre podrán mejorarse, pero nunca empeorarse. La ley que hoy sale adelante sale con los votos a favor del Partido Popular y de Vox y con el resto de la oposición en contra. Les contaremos hoy el caso de una propietaria que lleva más de 2 años intentando echar a los inquilinos de su casa. No le pagan el alquiler y es complicado forzar un desahucio porque son personas vulnerables. Totalmente desprotegida nos sentimos. Vamos, no se puede decir más alto y más claro. Totalmente desprotegidos. Casi un centenar de subsaharianos llegaron hace poco más de un mes a Palencia. Llevan todo este tiempo instalados en un centro donde se alojaron procedentes de Canarias. Están aprendiendo español y adaptándose con personas que pasaron por su misma situación. Ha pasado poco más de un mes desde que estos 90 refugiados llegaron a este centro de San Juan de Dios de Palencia, donde se les ha acogido con los brazos abiertos y se les está ayudando no solo a aprender el idioma, sino también a desarrollar formación que luego propicie su integración laboral en nuestra sociedad. La Comisión Europea destinará 2 millones de euros para investigar los efectos del COVID-19. Aquí en Castilla y León, el 10% de los infectados sufren COVID persistente. En unos segundos se lo contamos. La manzana reineta ya se recoge en las fincas del Bierzo, aunque encaramos una campaña muy agridulce con una pérdida de producción de hasta el 40% por las intensas granizadas del pasado mes de junio. Y mañana siguen bajando las temperaturas y se nublan los cielos en el norte, con algunas lluvias que no se descartan tampoco en las montañas del sur, aunque serán débiles en todo caso. En los últimos 5 años, el precio medio del alquiler se ha disparado en toda España, también en Castilla y León. Aquí ha pasado de poco más de 500 a casi 700 euros al mes. Una de las razones es la caída de la oferta. Cada vez hay menos casas en renta. En ese mismo periodo que les decíamos, en los últimos 5 años, nuestra comunidad ha perdido unas 10.000 viviendas destinadas al alquiler. Entre los motivos, el auge de pisos destinados a uso turístico, pero también el incremento de la conocida como inquiocupación, que hace que los caseros sean más temerosos. Totalmente desprotegida nos sentimos. Vamos, no se puede decir más alto y más claro. Totalmente desprotegidos. Una situación provocada después de que sus inquilinos lleven 2 años y medio sin pagar el alquiler. Una familia en alquiler con el contrato, pasado un tiempo, me vinieron a decir que si por favor podíamos bajarles la renta. Accedimos a bajarles la renta. A los pocos meses o así, dejaron de pagar. Pese a que unos meses antes le intentasen comprar la casa, los arrendatarios pasan a ser inquilinos morosos. El problema se agrava cuando se declaran vulnerables y desde ese momento pasan a estar protegidos por la ley y su desalojo se dificulta. Entre tanto, los propietarios... Nosotros seguimos pagando la comunidad, las derramas, el mantenimiento de la caldera. Nos consta que tienen ayudas y pensión, pero... estamos en esa situación. Quienes pusieron su vivienda en alquiler no le solicitaron ningún documento que acreditase sus ingresos para formalizar el contrato. Yo confié en ellos, la verdad que se confía mucho en ellos. Y ahora se encuentran en un largo proceso judicial y con el agravante de que necesitan la vivienda para un familiar. Cada vez es más habitual escuchar el concepto inquiocupación, pero lo cierto es que no es un término jurídico y que se utiliza para hablar de inquilinos morosos. Estamos hablando de una situación legal inicialmente que después se convierte en un problema y que da lugar a un procedimiento en vía civil. Auspiciado por una legislación del Gobierno que lo que pretende es ayudar y amparar
a familias vulnerables. Cuando un inquilino deja de pagar su alquiler, se puede instar al proceso de desahucio y se resolverá en torno a un año. Pero si durante ese tiempo solicita declararse como vulnerable y se le reconoce esa situación, se suspende el procedimiento o, en su caso, el lanzamiento, en tanto se les busca una solución habitacional. El problema es que los ayuntamientos no disponen de recursos habitacionales para ofrecer a estas personas y, por lo tanto, derivan sus responsabilidades hacia terceros. Y son los propietarios quienes pagan los gastos derivados de la vivienda. Evidentemente, a las personas vulnerables hay que protegerlas, indudablemente. Lo que ocurre es que esto no debería producirse a cargo de los propietarios. Una situación amparada por el Decreto Ley 11/2020, que está provocando que cada vez sea más habitual escuchar el término inquiocupación. Luz verde en las Cortes de Castilla y León a la conocida como Ley de Blindaje de los Servicios Públicos Esenciales. Ha salido adelante gracias a los votos del PP y también de Vox, que se ha unido a su ex socio de gobierno. Para el resto de la oposición es una norma inútil que lo que permite es blindar, dicen, los recortes. Fue uno de los compromisos que hizo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su discurso de investidura hace ahora más de 2 años y medio. La ley que hoy sale adelante con los votos a favor del Partido Popular y de Vox blinda la sanidad, la educación y los servicios sociales en Castilla y León. Es decir, se garantiza, por ejemplo, la ubicación y el mantenimiento de centros de salud y de colegios. A la oposición, al resto de la oposición, no le gusta esta nueva ley. Creen que no va a mejorar nada, que es mera propaganda y que llega sin financiación. Más que un texto jurídico, lo que hoy presentamos es un pacto con todos y cada uno de los ciudadanos de Castilla y León, un pacto de calidad, un pacto de seguridad y un pacto de garantías para que su calidad de vida esté asegurada. Esta ley lo único que blinda son los recortes que el PP nos impuso en el año 2012 y que han permitido el debilitamiento de los servicios públicos de nuestra comunidad durante la última década. Todo, absolutamente todo, es importante para garantizar una buena prestación de los servicios que son esenciales. Ustedes dicen que quieren mantener la calidad que hay ahora, pero ¿la calidad dónde? Porque hay muchas zonas que no tienen esa calidad. Estamos hoy en la consumación del timo de la estampita. Con el foco puesto en las zonas rurales, para garantizar proximidad y calidad, quedan blindados los servicios educativos, sanitarios y sociales en todo el territorio. O lo que es lo mismo, no podrán cerrarse centros de salud de atención primaria ni consultorios, que atenderán en diferentes frecuencias que irán aumentando progresivamente en base a criterios de población, yendo desde la consulta-demanda para las zonas más despobladas a la consulta diaria. Tampoco cerrarán centros de educación infantil, primaria y secundaria, siempre que haya al menos 3 alumnos, a excepción de que lleven 2 años sin actividad escolar. Ahí su caso pasará a estudiarse. Y la nueva ley mantendrá también las prestaciones de servicios sociales, así como la financiación a las entidades locales. Todo ello sin suponer, como ya ha aclarado la Junta, ninguna reordenación. Es más, si hay intención de suprimir alguno de los existentes, la propuesta tiene que pasar primero al Consejo de Gobierno y de ahí a debate a las Cortes, para que vivamos donde vivamos, todos tengamos el mismo acceso y las mismas condiciones. Hoy además las Cortes han pedido a la Junta que acelere la declaración de proyecto de interés regional para el campamento militar de Montelarreina, en Zamora. Una petición lanzada por el PSOE a la que se han sumado todos los partidos. Peor suerte ha tenido la propuesta de Vox, que pedía a Junta y Gobierno nuevas rebajas fiscales en vivienda. No ha salido adelante después de ser rechazada, entre otros, por su ex socio de Gobierno, por el Partido Popular. Y también hoy en las Cortes se ha dado un respaldo mayoritario a las acciones que inicia la Junta contra la financiación singular para Cataluña. Han votado a favor la mayoría y el PSOE tampoco se ha opuesto, se ha abstenido. Vox, a pesar de apoyarlo, ha aprovechado el debate para criticar la postura de los populares. Vemos a un Partido Popular muy perdido, un Partido Popular que tiene una crisis de identidad brutal y que no sabe cómo posicionarse hasta el último minuto y que está mirando de reojo todo el rato qué hacemos el resto de grupos parlamentarios para definir su propia posición. El señor Gallardo, ya lo hemos manifestado en el propio plenario, está más preocupado en meterse con el Partido Popular que en criticar las políticas del Partido Socialista, que es lo que tiene que hacer.
Ese asunto de la financiación singular para Cataluña ha vuelto a provocar hoy enfrentamiento en el Congreso entre Gobierno y PP. Los populares insisten, es un acuerdo insolidario. La vicepresidenta les acusa de buscar el enfrentamiento entre territorios. ¿Se siente satisfecha de la desigualdad que va a generar el concierto independentista que ha pactado su partido? La simple formulación de su pregunta pone de manifiesto que la única estrategia que tiene el Partido Popular es la de dividir y enfrentar a territorios y ciudadanos. Este cuponazo se financia con los profesores de los andaluces, los médicos de los extremeños, el transporte de los manchegos y de los riojanos y la dependencia de los asturianos. Así se financia. Ustedes bajan los impuestos a los ricos, debilitan los servicios públicos y los privatizan para hacer negocio con las empresas privadas. El Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Supremo contra la ley de amnistía. Además, acepta que se inhiba Juan Carlos Campo, magistrado del tribunal que ha pedido no participar en los debates de la norma porque fue ministro de Justicia en la legislatura pasada. Con este, el Constitucional ya ha recibido una veintena de recursos contra la ley de amnistía. No se espera que los resuelva hasta dentro de unos meses. Y este es el momento en el que hoy el Congreso ha pedido que se reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Lo ha hecho a petición del PP y con el voto en contra del PSOE. En esta ocasión, ni el PNV, que ha votado a favor, ni Junts, que se ha ausentado en esa votación, han apoyado al Gobierno, que de esta forma recibe una nueva derrota parlamentaria. Votos a favor, 170. Porque el Gobierno dice que de momento no van a reconocer la victoria en las urnas de Edmundo González, porque antes quieren que haya una postura común en la Unión Europea y desde ahí que se pueda buscar una salida democrática en Venezuela. En esa idea ha insistido hoy Pedro Sánchez, que sigue de viaje en China. Hemos pedido la publicación de las actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro y hacemos algo muy importante, trabajar por la unidad en la Unión Europea, para que esa unidad de la Unión Europea nos permita tener margen de mediación de aquí a finales de año. La Unión Europea responde al reto de la COVID persistente y va a destinar 2 millones de euros para investigar los efectos de esta enfermedad. Pondrán en marcha también un programa de formación para profesionales sanitarios enfocado a una mejor detección. Se calcula que el 1% de la población podría tener COVID persistente. Además, un alto porcentaje de los afectados tienen síntomas a medio y largo plazo y algunos aparecen después de la recuperación. Aquí, en Castilla y León, los pacientes con COVID-19 persistente rondarían los 24.000, es decir, aproximadamente un 10% de los infectados. El proceso para reconocer esta enfermedad es largo y costoso, ya que a los 6 meses los síntomas mejoran, pero después, en la mayoría de los casos, vuelven a empeorar. Así nos lo contaba hoy Noelia, una afectada por el COVID persistente que ha pasado por un largo proceso de reconocimiento de esta enfermedad. Como unos 8 meses lo que tardaron en diagnosticarme el COVID persistente, después de los 3 primeros meses que tuvieron que pasar para que la médico de atención o la médica de atención primaria me derivara al médico, al especialista. Prácticamente llevo un año sin saber lo que es que no te duela la cabeza. El estómago también me duele mucho, pues el estómago, no todo me sienta bien, la fatiga. Esta es una de las últimas trampas que han tendido los ciberdelincuentes, la estafa del hijo en apuros. Mensajes en los que escriben supuestamente a un padre o una madre para pedirle ayuda ante una situación complicada. Acaban consiguiendo que les hagan una transferencia bancaria. La delincuencia virtual se va perfeccionando y pone la diana en particulares, pero también en empresas o administraciones públicas. Solo en Castilla y León, en los últimos 6 meses, los ciberdelitos han aumentado más de un 8%. En provincias como Valladolid llegan a suponer 1 de cada 3. La recomendación siempre es denunciarlos para protegernos y para ayudar a la policía a dar con los culpables. Ya tuvimos que hablar con él antes. Los ciberdelitos aumentan porque cada vez realizamos más operaciones a través de Internet. Las estafas más comunes que están llegando a los juzgados
es el phishing. Se hacen pasar por entidades financieras y lo que intentan hacer es vaciarte las cuentas o intentar acceder a tus cuentas del banco. Lo que hacen también es solicitar créditos inmediatos, etc. Pero hay mucho más. Los ciberdelincuentes elaboran diferentes timos para intentar llegar a todo tipo de usuarios, no importa si son particulares o empresas. En este caso, surge la obligación de tener que notificar por parte de la empresa a la Agencia Española de Protección de Datos de la quiebra de seguridad y, en su caso, la notificación a los propios afectados. Son delitos que siempre se deben denunciar, porque aunque localizar a un hacker sea una tarea complicada, una demanda puede evitar que nos enfrentemos a problemas mayores. Evitaremos que nuestros datos aparezcan en futuros fraudes, es decir, que nos lleguen denuncias de otros juzgados que el delincuente ha utilizado nuestros datos personales para cometer otras estafas. Además, los expertos en seguridad informática recomiendan a los usuarios que sean más precavidos, que no confíen en ningún contacto desconocido que les solicite información personal o dinero de forma inmediata. Un 15% más han incrementado los delitos contra la libertad sexual, es lo que se desprende del último informe del Ministerio del Interior del año 2023. Para que se hagan una idea, en tan solo una década se han duplicado las denuncias y en parte es debido a esa concienciación social. Consideramos que hay mayor concienciación social y eso anima a las mujeres y a las menores a denunciar los hechos que les suceden, en este caso pues de agresiones sexuales y otros tipos de delitos sexuales. También vemos que cambian las formas y que a la vez aumentan en general el número de casos. Los insultos, las mofas, los motes y el aislamiento social son las formas más frecuentes de acoso escolar, tanto de forma presencial como a través de las redes. Según el informe de la Fundación ANAR, el ciberbullying se da más en niñas entre 11 y 12 años y sobre todo a través de WhatsApp, Instagram y TikTok. Casi la mitad de los alumnos reconoce que no hacen nada cuando un compañero es víctima de acoso. Muchas veces el consejo que se recibe no es el de cohesión de grupo, el de que este es un problema de todos y que debemos resolverlo entre todos, sino más bien el individualismo, el ahora no es tu problema, es más el problema del otro, y esto muchas veces las propias familias son las que están fomentando este tipo de mensajes de, bueno, es un problema que no es tuyo, tú no te metas, ¿no? Cuando lo que tenemos es que transmitir el mensaje contrario. Más noticias. La Universidad de Salamanca va a remitir al Ministerio de Ciencia el informe realizado por la Comisión de Expertos sobre las presuntas prácticas irregulares del rector, Juan Manuel Corchado, en su currículum. El rector, que finalmente no ha comparecido hoy, ha anunciado que ese informe, redactado por el catedrático de León, será publicado una vez que se traslade al Ministerio. Estas imágenes son de principios de agosto. Un grupo de migrantes subsaharianos procedentes de Canarias llegaba a Palencia. Desembarcaron en nuestro país, la mayoría en pateras, y los acogieron en la Orden de San Juan de Dios, contratada por el Gobierno central. Llevan en Palencia poco más de un mes y en principio se quedan allí hasta finales de año. Se les ha prestado atención y cuidado de manera integral. Están estudiando español y algunos ya han recibido ofertas de trabajo por la zona. La primera barrera a la que se enfrentaban estos 90 refugiados era la del idioma y poco a poco la van superando gracias a los cursos que ofrecen en este centro de San Juan de Dios, donde también se está promoviendo la formación y la adaptación de los títulos que muchos de ellos traían de sus países de origen. El objetivo, en último término, es que puedan formar parte de nuestra sociedad, que se integren plenamente, que puedan hacer una vida plena y no depender de las ayudas. La llegada a nuestro país supuso un auténtico shock cultural para estos refugiados. Ha sido un mes de adaptación, en organizar toda su documentación, toda su historia de vida, darles una tarjeta sanitaria, el empadronamiento. Un mes después, los 90 solicitantes de asilo se han adaptado a la rutina diaria de este centro de San Juan de Dios, donde aprenden castellano y mucho más. De 9:30 a 1:30 tienen clases de español, luego hay distintos grupos en las clases y hay refuerzo. Dando un poco de contextualización, cultura española, habilidades sociales.
Son 23 las personas que les asisten en su día a día. Algunas de ellas han pasado por situaciones similares, lo que ayuda a que se sientan más identificados. Lo que tú estás pasando yo también lo pasé y te comprendo, que tal vez sí, situaciones diferentes, historias diferentes, pero de alguna u otra forma los comprendo y bueno, tengo esa conexión con ellos. Esta es una oportunidad para darle las gracias y retribuir un poco todo lo que hicieron por nosotros. Los seres humanos desde toda la historia nos hemos movido buscando algo mejor. La duda es si podrán conseguir su objetivo de integración antes de que acabe el año o si se ampliará el plazo de acogida en el centro. No se escribe con C. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Ondara, la empresa ubicada en Garray, en Soria, ya aparece en el registro de empresas de la Agencia Española del Medicamento. Se trata de la ansiada autorización para el cultivo de plantas de cannabis con fines médicos. Aunque esto no significa que el invernadero recupere su actividad. Todavía queda otra autorización para importar plantas. En el Bierzo, una vez finalizada la campaña de Peraconferencia, comienza la recogida de la manzana reineta. Hemos comprobado que es uno de los frutales más afectados por los vaivenes del tiempo de los últimos meses. Muchas manzanas de esta finca reflejan la herida del granizo. Son pequeñas cicatrices, pero que impiden que se puedan vender bajo la denominación de origen Bierzo, que encara una campaña con menos producción. La bajada de producción creemos que va a ser importante con respecto al año pasado. Vamos a ver finalmente lo que entra, sobre todo lo que entra con la calidad suficiente para salir luego con denominación de origen. Daniel Franco es uno de los 80 productores de reineta. Perderá 80.000 kilos que no podrán estar en los lineales de los supermercados. De 350, pues unas 80 se irán para industria, para zumo, para potitos, depende de si es del suelo, si es del propio árbol. 2 millones de kilos se certificaron en 2023. Este año la reducción oscilará entre un 20 y un 40% por culpa de 2 granizadas, de las que sí están protegidos otros productores europeos. Pocas zonas de España tienen vallas antigranizo por el elevado coste, pero sí que zonas de Europa que a priori no pensamos, Bielorrusia, Austria, Polonia. La que está garantizada es la calidad, que vuelve a ser excelente para la reineta berciana. Y ya conocemos qué queso de los más de 1000 que se han presentado ha resultado el ganador de los premios Cincho 2024. El certamen se está celebrando desde el lunes en Carrión de los Condes, en Palencia, y en las catas se han dado cita más de 60 expertos de 10 países. 4 quesos de Castilla y León luchaban por el premio. La empresa Quesos Carlos Navas, ubicada en Peñaranda de Bracamonte de Salamanca, ha sido la ganadora de los premios Cincho 2024. Un galardón que comparte con otras 2 queserías, una de Cádiz y otra de la provincia de Lugo. Así se ha decidido después de que el jurado, compuesto por más de 60 personas, haya probado y evaluado más de 1.200 muestras de queso en una nueva edición de los premios Cincho que se ha celebrado aquí durante 3 días en Carrión de los Condes y que además incluía una nueva categoría, la de mejor queso ecológico, que ha recaído en el queso Jaspe de Quesos La Vega de Palencia. Un referente en el buen trabajo, en la buena labor de nuestros ganaderos, de vacuno, de ovino, de leche, que día a día se levantan para esa tarea de ordeñar sus animales, de cuidarles, de mimarles, de darles la mejor alimentación, de los mejores cuidados, para que ese producto, que vuelvo a insistir, día a día tienen que trabajar, se traslade a unos industriales que lo cuidan, que lo miman y son capaces de producir esta riqueza que tenemos en España y concretamente también en Castilla y León. Bienvenidos un día más a la retransmisión de uno de los deportes más sacrificados del mundo, levantamiento de hijo. Vemos a Manuel muy concentrado como siempre. Miguelito arranca la carrera. Manuel se prepara para iniciar la subida de niño como marcan los cánones y lo ha logrado. Presentamos Pascual Dynamic Protein, con proteína para ayudar a tus músculos. Vivir un deporte maravilloso. El lobo ha atacado en una zona de Burgos donde no es nada frecuente verlo en acción. En la comarca de la Arlanza, el dueño de la explotación está impactado. Dice que no había visto nada así en su vida.
Esta es la estampa que se encontraba el pastor de la ganadería de José Luis Arribas en Cilleruelo de Abajo cuando ayer por la mañana fue a sacar a las ovejas de la tenada. Se encontró pues un marrón que había un montón de ovejas muertas, en este caso 22, y un montón de ovejas malheridas. Se cree que 2 ejemplares de lobo atacaron al rebaño. Las ovejas que están heridas tienen pocas posibilidades de salir adelante. En la boca como que tienen muchas bacterias malas que al final, oveja que muerde, oveja que muere. El ganadero hace cuentas y con la muerte de más de 30 ovejas, las pérdidas superan los 3.000 euros. Pero en un futuro este ataque también tendrá consecuencias. Si se estresan y abortan, esas ya no paren. Pero no es que no paran, es que encima luego igual no se cogen para que paren en agosto del año que viene. O sea que al final estamos hablando de una pérdida de dinero muy grande. Yo calculo una pérdida de 10.000, 15.000 euros si no vendo yo 300 lechazos en Navidades. El ganadero se plantea meter todos sus animales en una nave o comprar más mastines para que así espanten al lobo, porque es muy probable que vuelva. El lobo yo creo que es un animal muy inteligente y sabe que aquí hay comida y no se va a ir de aquí. En esta comarca de Arlanza los ataques de lobo no son habituales, pero ya se habla de una situación límite en la Sierra de la Demanda y Merindades. En Segovia encontramos uno de los centros de recuperación de animales silvestres más antiguos del país y el primero que se abrió en nuestra comunidad. En la mayoría de los casos su trabajo comienza por la llamada de un particular que encuentra un ejemplar herido. Tratan fundamentalmente a aves y en este 2024 ya han batido su récord de ingresos. Más del 90% de los animales que ingresan en este centro de recuperación son aves. Aquí el trabajo fundamental es conseguir devolverles cuanto antes a su hábitat natural, pero también se impulsan medidas para evitar que estas aves sufran accidentes como las electrocuciones. Buenos días. Buenos días, Javi. Os traía un águila calzada. Este ejemplar de águila calzada, especie protegida, ha sido el último en ingresar en este centro de recuperación de animales silvestres. Es un ejemplar migratorio, lo ha traído un celador de medio ambiente y la causa es un traumatismo. En este 2024 ya son 850 los ejemplares que han llegado hasta este hospital, más del 95% aves. La mayoría crías que no saben todavía volar bien, como es el caso de estos buitres. Lo habitual suele ser que lo que tengan es agotamiento y en algunas cosas falta de alimentación. Es el momento en el que salen esas noticias, que a veces hay algunas que son espectaculares, que en Madrid ha aparecido un buitre leonao posado en un tejado. Aquí trabajan también para evitar las electrocuciones de aves, una de las causas más frecuentes por las que ingresan ejemplares muertos. La misión de ese trabajo es que esos tendidos eléctricos se vayan mejorando y que se adopten las medidas preventivas. Llevan 4 décadas trabajando para lograr este momento, la vuelta a su hábitat natural a aves como estas, la mayoría protegidas o en peligro de extinción. Hoy se ha presentado la edición número 69 de Seminci en Madrid. Como siempre, cineastas nacionales e internacionales van a proyectar sus películas y se intentarán llevar la espiga de oro. Este año Alemania es el país invitado. El público podrá disfrutar de un cine muy variado, desde películas griegas o iraníes hasta cintas producidas en China o Singapur. El festival tendrá lugar del 18 al 26 de octubre en Valladolid. Yo creo que la mayor sorpresa habrá sido no solo esa sección oficial contundente, donde todas esas películas esperadas de grandes autores, sino ese nuevo punto de encuentro que podría ser la sección oficial internacional de otro festival internacional. El Palacio de la Granja de San Ildefonso acoge hasta el 15 de diciembre una exposición que es el primer paso de una colaboración entre Patrimonio Nacional y Foto España. Una colección de fotografías del que fuera Premio Nacional en el 95, Javier Balonrat. Imágenes captadas en los lugares menos visitados de los jardines del Real Sitio.